en el 92.9 y también en laromántica.com.mx, porque esto es Enlace Legal. Cortés Veritas Abogados presenta. Es momento de Enlace Legal con el licenciado Óscar Salomón. Jueves de Enlace Legal, nos ponemos serios porque también en este espacio tenemos temas de tu interés, como el caso del día de hoy. No nos puede acompañar en cabina, pero ya lo tenemos vía llamada telefónica al licenciado Óscar Salomón Cortés Veritas, que como cada jueves trae un tema de suma importancia. Hoy día hablaremos de el divorcio y sus variantes. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buena mañana. Mi querida Sonia, muy buenos días, con el gusto de saludarte, aunque no puedo estar contigo presencialmente, pero aquí estamos listos para platicar de un tema que, como decías, no solamente es muy importante que se conozca, sino también lo trascendental que para nuestros derechos y obligaciones. Comencemos por conocer y entender qué es el divorcio, hablando en términos legales. Bueno, mira, mi querida Sonia, el divorcio, en realidad la ley lo que establece es la separación del vínculo matrimonial que unía a una persona con la otra, y que precisamente lo que busca el divorcio pues es dejar a los contrayentes en actitud de casarse nuevamente. Actualmente el divorcio como tal, lo que existe, se le denomina divorcio incausado. Recordarás a lo mejor, mi querida Sonia, hace años que se hablaba del divorcio necesario, del divorcio voluntario, inclusive del divorcio administrativo. Bueno, hoy en día, en atención a lo escabroso, lo difícil, lo tormentoso, quizás hasta lo violento que se volvían los divorcios necesarios, pues evidentemente la ley entendió que ya no es necesario per se acreditar todas las causales o alguna de las causales que antes manejaba el divorcio. Hoy en día basta y sobra con que alguno de los contrayentes manifieste su voluntad expresa en un juzgado para quererse divorciar y procede inmediatamente el divorcio. Por eso se le llama el divorcio incausado, es decir, sin causa, y que esto apertura mucho la puerta para precisamente evitar confrontaciones, evitar cualquier tipo de circunstancias que se pueden llevar a cabo en los procesos de separación, y que lo que intenta este divorcio incausado, lo que se busca con este procedimiento, pues es salvaguardar también los derechos de los hijos en caso de que existan, y por supuesto la integridad de los cónyuges. Pero de todas maneras, aunque estamos hablando del divorcio incausado, hablamos de que existen dos tipos de divorcio, si no mal estoy. Uno es por mutuo consentimiento y el otro contencioso, o estos términos ya no se utilizan. Ya no se utilizan como tal. Lo que existe dentro del divorcio incausado son las dos vías que se le conoce como unilateral y bilateral. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, unilateral es cuando es promovido por solamente uno de los cónyuges, y el bilateral es cuando ambos, estando de acuerdo, lo que hacen es que acuden ante la autoridad y lo promueven en conjunto. Específicamente, lo que provoca uno del otro en consecuencias jurídicas es lo siguiente. En un procedimiento de divorcio incausado, la propia legislación establece que hay que acompañar un convenio. Este convenio tiene un nombre muy rimbombante, se denomina convenio que resuelve las cosas inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. En español, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, prácticamente es un documento donde se va a hacer una propuesta de qué va a suceder con los hijos, con la guardia y custodia, con las visitas, con los alimentos, con los bienes que se adquirieron, con todo lo que va a ser el periodo vacacional. Y eso es una propuesta que se acompaña. Tengo una duda ahí. Hacemos un paréntesis y tengo una duda ahí. ¿Qué ocurre si tú estás de acuerdo con el divorcio, pero no estás de acuerdo con el convenio y no firmas? ¿Sí procede el divorcio? ¿Hay una separación de estos dos procesos? Sí, totalmente. Bueno, mira, muy importante. Cuando el divorcio es unilateral, y aunque sea bilateral, hay que decir, no importa si la otra parte no está de acuerdo. Antes, ¿qué pasaba? La clásica frase, no te doy el divorcio, y pasaban años y bueno, era un relajo para las partes. Hoy en día, estando o no estando de acuerdo, el divorcio se decreta inmediatamente, es decir, se separa el vínculo matrimonial, se acaba. Pero cuando no se está de acuerdo con esta propuesta de convenio, como bien refieres, lo que la ley dice es lo siguiente: bueno, aunque no estés de acuerdo, lo que vamos a hacer es
se divorcian, en específico hay una sentencia de divorcio, se divorcia la pareja, y lo que respecta a la guardia y custodia, alimentos, todo lo que es prácticamente digamos la parte toral del matrimonio, lo dejo por aparte. Puedes promover juicios por aparte, pero mientras ya estás plenamente divorciado. Entonces, si disasociamos estas dos cosas, o sea, correcto. pueden ir de la mano, o sea, eso que lo entienda perfectamente el auditorio. Claro. Cuando tú plantees el divorcio, porque ocurren dos preocupaciones: el me estoy divorciando, pero el también necesito, pues, proteger a mis hijos en este caso. Claro. ¿No? Claro, sí, totalmente, lo acabas de comentar muy atinadamente. Sí, en efecto, lo que hace en específico la ley es disasociar cuando no hay un acuerdo de por medio. Naturalmente se le da también la oportunidad para que la otra parte que no solicitó el divorcio exponga su propuesta de convenio. Va a haber una junta que se llama Junta de Avenencia, que va a ser prácticamente una conciliación, que van a tratar de verificar las dos propuestas de convenio. Y en caso de que ninguna de las partes llegue a un acuerdo, lo que dice la ley, en esa segunda audiencia se decreta el divorcio, se dejan a salvo los derechos para que puedan promover cada parte por su lado. Pero acabas de comentar algo muy interesante, no muchas personas lo conocen y es una de las partes de estrategias de litigio que tenemos en el juzgado. La ley establece que los jueces, inmediatamente que se inicia el divorcio, deben de establecer medidas precautorias o provisionales para salvaguardar la integridad de los hijos dentro del matrimonio. ¿A qué se refiere esto? Se pueden asegurar bienes para el tema de pensión alimenticia, se puede establecer guardias y custodias provisionales, se puede establecer, por ejemplo, todo lo que respecta a los bienes en específico que fueron adquiridos, por ejemplo, en la sociedad conyugal, que no se vendan. Entonces son ese tipo de circunstancias que van a buscar asegurar en específico el resultado final del procedimiento. Pero lo interesante que tiene este juicio es que ya no se necesita esta parte tormentosa de, aunque una de las partes no quiera dar el divorcio, la ley establece que el divorcio se decreta de plano. Esto es una ventaja súper grande, sobre todo para aquellas personas que dentro del matrimonio no concibieron familia. Entonces es un proceso ya inmediato, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay otro tipo de divorcio que se llama divorcio administrativo, que este es para el caso de aquellas parejas que no tienen el año de casados y que no adquirieron, en específico no tuvieron hijos. Entonces la ley lo que hace es que les permite acudir, así como se fue al juez del registro civil para contraer matrimonio, de la misma manera acudir con el juez del registro civil para solicitar el divorcio, y igualmente se decreta de plano. Pero para aquellos escenarios donde ya hay hijos, donde ya pasó más de un año, donde se adquirieron bienes, pues está la figura del divorcio incausado. Esto vino a ser una revolución, mi querida Sonia, porque anteriormente, a lo mejor recordarás que ¿qué pasaba? Pues había que acreditar una de las 15 o 16 causales, y había absurdos, por ejemplo, que para acreditar un adulterio, pues prácticamente se llevaban a los notarios ahí a buscar a las parejas que los encontraran. Agarrarlos infraganti. Exactamente, infraganti en el acto, y pues eran absurdos legales porque el notario tenía que establecer casi cómo los había encontrado. Y esto se convirtió en un martirio, en un tormento. Muchas veces, por ejemplo, acreditar el alcoholismo crónico pues era un reto bastante difícil, y hoy la ley ha entendido que en el libre desarrollo de la personalidad, así como se tuvo la voluntad, que eso es muy importante en un matrimonio, lo que debe de versar es la voluntad para estar en el matrimonio, pues la ley también entendió y dijo, bueno, si ya no hay voluntad de uno de ellos, ¿por qué vamos a obligarlos a que estén dentro del vínculo matrimonial para siempre prácticamente, ¿no? Entonces, ¿todavía procede el que te digan que pues se reúnan a ver si todavía quieren ustedes seguir, o ya no se utiliza? Legalmente hay una audiencia, le llaman esta Junta de Avenencia o esta Junta de Conciliación, sí sigue existiendo. ¿Cuál es la intención? Bueno, naturalmente la ley sigue considerando, y eso es una parte muy buena, muy loable, la familia como el núcleo de la sociedad. Ajá. ¿Por qué se hace esta junta? La intención va a ser pues tratar de que avengan sus diferencias. Si la autoridad nota que puede ser una situación que se puede rescatar, bueno, pues quizás les recomendará algún tipo de terapia familiar, terapia de pareja, etcétera. Pero si alguno de ellos en ese momento manifiesta la negativa, pues naturalmente ya no habría razón de ser de algún tipo de ayuda en específico, ¿no? Entonces se hace en realidad, déjame decirte, ahora sí que es todo nuestro auditorio, como un mero procedimiento, porque la mayoría de las parejas pues van totalmente enfiladas
hacia el divorcio. Y ahí es donde decimos lo que en otros momentos ya hemos comentado también en este espacio de Enlace Legal, Oscar, que cada proceso es diferente, porque las circunstancias de matrimonio son diferentes. Entonces, lo acabas de mencionar, habrá quienes no tengan familia, habrá quienes se habrán casado por bienes mancomunados, pero actualmente también hay quienes ya no se casan por bienes mancomunados. Sí, correcto, acabas de mencionar algo muy interesante y fíjate que esta parte de la separación de bienes, muchas veces se piensa que, bueno, pues lo tuyo es tuyo y lo mío es mío y ahí se acabó. Déjame platicar algo muy vanguardista, en específico gracias a criterios de la Suprema Corte que ya alcanzaron también a nuestro estado. La ley establece que para aquellas mujeres que se hayan dedicado a las labores del hogar y se hayan dedicado a la crianza de los hijos en un matrimonio, procede una pensión en especial que se llama pensión compensatoria. Como su nombre lo dice, la intención de esta pensión es compensar por el trabajo, porque hay que decirlo, con todas sus letras, mi querida Sonia, el cuidado de los hijos y el cuidado del hogar es un trabajo. Entonces, es una compensación por el trabajo. Y yo le agregaría... Oscar, que muchas veces esas mujeres que se quedaron en casa hicieron que ese hombre obtuviera un ingreso porque pudieron desprenderse de las responsabilidades de casa y de la crianza de los hijos y ellos desarrollarse en el ambiente profesional. Entonces, por ende, sí les corresponde un algo a estas mujeres que al día de hoy hay muchas que desconocen. Así es totalmente, porque insistimos, como lo que acabas de mencionar, la ley busca equilibrar la balanza al momento de decir, bueno, ella aportó bastante en este caso a la separación o como tal al matrimonio, porque si no hubiera sido por esos trabajos del hogar y ese cuidado de los hijos, pues quizás no se hubiera obtenido los bienes que actualmente se tienen, ¿no? Entonces, la intención de esta pensión compensatoria procede única y exclusivamente para aquellas mujeres que se dedicaron al hogar y en específico al cuidado de los hijos, pero también para aquellos que se decidieron casar por separación de bienes, también ya hay una compensación sobre los bienes, porque precisamente en el ámbito matrimonial se entiende que, si bien es cierto, cada quien es propietario de sus propias cosas, también se entiende que hubo aportaciones que ambas partes utilizaron. Estamos hablando de los enseres del hogar, la televisión, los muebles, el refrigerador, todo eso fue de uso común. Entonces la ley ha entendido esa parte y procede también una compensación sobre ese tipo de cuestiones. Entonces por eso es muy importante que cuando se busque realizar este tipo de procedimientos se asesoren previamente con la finalidad de que todos sus derechos estén salvaguardados. Oye, y ya nada más en las últimas interrogantes, ¿qué pasa con aquellas personas que también yo supongo, o también he escuchado, ocurre no nada más con el asunto de los hijos y la pensión para los hijos, sino también en el caso del divorcio, pretenden dejar el trabajo antes que darle una pensión a la mujer o no hay forma de comprobar ingresos. Sí, bueno, lo vemos también muy importante este punto porque muchas veces eso detiene a las personas para quererse divorciar. Bueno, hay que decir dos cuestiones. En caso de una renuncia anticipada, la ley establece que el monto por las indemnizaciones o el monto, en este caso por los despidos, en específico finiquitos o indemnizaciones, debe de ser congelado por los patrones en tanto en cuanto se decida sobre este tipo de temas. Vamos a pensar que se llega con la solicitud de divorcio, le notifican y al día siguiente al marido decide renunciar a su trabajo para evitar la pensión. Bueno, se puede solicitar como una medida especial que el empleador, el patrón, reporte al juzgado el monto de la totalidad de las indemnizaciones o finiquitos. Pero también el caso de donde dilapidan los bienes, en español los malgastan, los venden, se los ponen otros nombres, se los dan al papá, a la mamá, al tío, al primo, al abuelito. O a la otra. O exactamente, o a la otra, lo acabas de comentar muy bien, por desgracia, o a la otra o el otro, ¿no? Sí. También puede ser el caso. Bueno, en ese tipo de supuestos, cuando se colocan como en una especie de ya no tener ningún bien, la ley habla de las corresponsabilidades, es decir, si se determina que se vendió o se cambió ese bien de propietario con la finalidad de evadir responsabilidades, se puede cometer hasta un delito. Y también abre la puerta para ir en contra de los familiares más próximos. Lo platicamos en una ocasión que estuvimos juntos por allá en cabina, decíamos, se puede ir inclusive hasta contra los abuelos, los tíos y los primos
para que ellos puedan entonces ministrar los alimentos que los hijos tienen derecho. Mucha gente dice, es que no tiene nada, licenciado. Bueno, no se preocupe, de que va a tener algo, lo va a hacer, porque si no, vamos en contra de los familiares que también son obligados, solidarios, para que puedan pagar pensión. Oye, y me quedaba otra duda, ya por último, perdón, pero se me vino ahorita a la mente. Favor. ¿Qué pasa? Porque generalmente hablamos mucho de la mujer y yo soy muy solidaria con mi género, la verdad. Pero también ocurre que hay mujeres que ganan más que los hombres. Actualmente hay hombres que también pelean el ingreso en nuestro país, que se le dé pensión de parte de la mujer. Mira, en este punto particular solo procedería para los hombres, igual en el caso de las mujeres, pensión para ellos si se dedicaron a las labores del hogar y al cuidado de los hijos. Sin embargo, hay que decir algo de los alimentos. Los alimentos de los hijos son siempre al 50%, se tenga o no se tenga un trabajo. Los alimentos siempre van a estar divididos, la cantidad de las necesidades, digamos, que se tengan, del 50% para un padre y el 50% para el otro padre. Así debiera ser. Es correcto. Entonces, lo que se hace como estrategia de litigio, bueno, es que inmediatamente, para cumplir la mujer o en este caso el padre que desee llevar el procedimiento, para cumplir con ese 50%, se busca que se ingresen al hogar del padre o de la madre, y de esa manera, al estar con los padres o con la madre, en específico, ya está cumpliendo con su parte proporcional de ese 50%. Oye, pues es que la verdad es muy extenso hablar del tema divorcio. Lo seguiremos tocando en próximas intervenciones, mi queridísimo Óscar Salomón. Pero mientras tanto, qué importante es que se entienda que cada historia es completamente diferente y por eso requieren asesoría legal. Y ahí es donde entras tú. Por favor, invita al auditorio porque tienen una asesoría completamente gratis y van de parte de La Romántica, ¿cierto? Totalmente de acuerdo contigo, mi querida Sonia. Pues en Cortés Veritas Abogados estamos listos y dispuestos para literalmente llevar todo tipo de asuntos, y en específico porque por desgracia es uno de los más comunes de nuestro estado, y pueden buscarnos al 2226 78 10 29, 2226 78 10 29. Somos un grupo de profesionalistas que estamos listos para atender los asuntos que ustedes nos encomienden con la mayor profesionalidad y honestidad que ustedes se van a encontrar. Muchísimas gracias por esta intervención. Otra vez repetimos el número telefónico y la dirección para que quede bien asentado y para que aprovechen que tienen la oportunidad de una asesoría completamente gratis y dicen que van de parte de La Romántica, porque en temas tan importantes como no nos podemos quedar con ningún recoveco, con ninguna inquietud respecto a cuáles son todos nuestros derechos, los nuestros y los de nuestros allegados, y en este caso yo pensando siempre en los hijos cuando se trata de un divorcio. Así que repetimos la dirección y los datos. ¿Cómo no? Con todo gusto. El teléfono celular es 2226 78 10 29, 2226 78 10 29. Mándenos un WhatsApp, nos escriben por ahí, y estamos ubicados en Torre Omega, piso 10, oficina 1006, Torre Omega, piso 10, oficina 1006, en Calzada Zabaleta, en la plaza conocida como Centro Mayor. Ahí con muchísimo gusto tenemos nuestras oficinas, y a todo aquello que, como dijiste muy bien atinadamente, mi querida Sonia, diga que nos escuchó en La Romántica, tendrá su asesoría jurídica gratuita. Te abrazo con cariño, te deseo unas felices fiestas patrias y nos estamos viendo la próxima semana aquí en Cabina de La Romántica. El licenciado Óscar Salomón Cortés Veritas, como siempre, despejando nuestras inquietudes legales, porque todos tenemos derechos y obligaciones que es importante conocer. Gracias, Óscar. Un abrazo, mi querida Sonia. Gracias. 11:27. Nos da tiempo de música. Vamos a música, regresamos.